Listo, vamos entonces a continuar con el tema. Voy a abrir o compartirles aquí lo que es también la presentación con respecto a la ley de Rolle. Aquí. Déjenme ver si se cambia la diapositiva. No, ¿por qué no me cambia? Vamos a intentarlo de nuevo. Pantalla completa. Listo, ya se ve la presentación. Ok, entonces, en la ley de Rolle la vamos a utilizar, sí, como lo estuvimos viendo en la sesión anterior, para poder determinar principalmente las fracciones molares. En esta ecuación está implícita las presiones, no únicamente la presión de vapor que ya hemos visto con Clausius-Clapeyron o que ya hemos visto determinándolo con la ecuación de Antoine, ¿sí? En esta ley o con esta ley de Rolle vamos a poder también determinar presiones parciales o presiones totales del sistema. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué necesitamos para que esto se genere? Pues datos precisos. Sí, acuérdense, no puedo tener más de una incógnita, o más bien no puedo solucionar más de una incógnita con una sola ecuación. Necesito por cada ecuación una incógnita. Si tengo más de dos incógnitas y solo una ecuación, tengo que generar otra ecuación, sí, otro modelo matemático para poder saber o conocer esas variables. En este caso, sí lo podemos solucionar. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el día de ayer estuvimos hablando que la ley de Rolle establece que la presión parcial que ejerce una especie en forma de vapor depende de la composición de esta, ¿sí? Permítanme. Ya perdimos el toque. Ahí está. A ver. Okay. Sí, depende de la composición de esta la sustancia en su fase líquida. Ayer vimos, sí, que para la ley de Rolle tenemos fracciones molares. Lo que corresponde a X es la parte proporcional de la fracción en su fase líquida, ¿sí? Y en el caso de la Y, en el Y quedamos que la fracción en su fase vapor. Entonces, con respecto a esto, tenemos que la P minúscula corresponde a la presión de vapor. Ahorita te muestro aquí. En este caso, esta P minúscula,
¿sí? Es presión parcial, que en este caso A es el compuesto. P asterisco es la presión de vapor y la P mayúscula solita, por así decirlo, es la presión total o la presión del sistema. Entonces, ya en esta ecuación, sí, tenemos dos modelos, o en esta ley, tenemos dos modelos matemáticos para poder hacer diferentes determinaciones. Bueno, en el ejemplo que vamos a ver, nos dice que una mezcla líquida equimolar de benceno y tolueno está en equilibrio con su vapor a 30 grados centígrados. Nos pregunta, ¿cuáles son la presión del sistema y cuál la composición de vapor? En este caso, tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, nos dice que es una mezcla líquida equimolar. Recapitulando, ¿sí? La fracción molar en la fase líquida corresponde a X, ¿sí? La fracción de X. Entonces, en este caso nos dice que la mezcla líquida, la fracción X, equimolar de benceno y tolueno, que son dos compuestos, ¿sí? Están equitativamente o en cantidades iguales, ¿sí? Los que ya llevamos termodinámica debemos de recordar que la suma de las fracciones molares nos da la unidad. Por lo tanto, si tenemos dos compuestos y la igualdad debe de ser 1, dividimos de parte equitativa, en este caso entre 2, para ver que corresponde la parte equimolar, como lo dice aquí en el esquema, que para la fracción líquida, ¿sí? La fracción molar líquida del benceno, aquí les puse un subíndice B, es 0.5 y la fracción molar líquida del tolueno es 0.5. Si lo suman, les da la unidad. ¿Sí? Hasta ahí ya quedamos. Estos datos corresponden al enunciado. Aquí vienen ya implícitos. Y nos dice que están en equilibrio con su vapor a 30 grados centígrados. Entonces, para poder determinar la presión del sistema, que en este caso es la primera incógnita, nosotros debemos hacer uso ya sea de este modelo, de la ley de Rolle, o de este modelo, ¿sí? Si nos pide la presión del sistema, vemos que en este segundo modelo es donde aparece, ¿verdad? Esa variable, que es P mayúscula solita, sin subíndice ni nada. Aquí está. Es este modelo. Nos dice la fracción molar de vapor del compuesto, que es Ya, multiplicado por la presión del sistema, es igual a la fracción molar en su fase líquida multiplicada por la presión de vapor del compuesto. Si se fijan, cada uno tiene los que están involucrados con el compuesto analizado, aquí dice A. Entonces, para cada compuesto que tenemos aquí, benceno y tolueno en el ejemplo, vamos a obtener su Y de benceno, su X de benceno y su presión de vapor del benceno. De igual forma para el tolueno. Y del tolueno, que es la fracción molar en su fase vapor, X del tolueno, fracción molar en su fase líquida, y la presión de vapor del tolueno. Entonces, vamos, ¿sí? A ver cómo podemos determinar la presión del sistema. Para esto, al ser equimolar el sistema, se entiende que está en equilibrio. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Rolle. Como se los mencioné, se tiene que generar el modelo matemático de acuerdo a cada uno de los compuestos. Aquí, si se fijan, estoy haciendo o utilizando la ecuación de la ley de Rolle para el benceno y para el tolueno, que se hace un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque como yo les decía, en esta ecuación tenemos más de una incógnita, ¿verdad? ¿Cuántas tenemos? 2. ¿Por qué? Porque P asterisco ustedes sí lo pueden calcular mediante la ecuación, en este caso de Antoine. ¿Por qué? Porque nos están dando el nombre del compuesto y la temperatura en la que se encuentra en equilibrio. Entonces, mediante Antoine, ustedes van a poder determinar P asterisco. Y ya tienen X, la fracción molar en su fase sólida, pero tenemos estas dos incógnitas. Entonces,
Por eso generamos otra ecuación. Nada más teníamos una ecuación, pero tenemos dos incógnitas, entonces es necesario generar otro modelo, otra ecuación. Por lo tanto, se hace este sistema de ecuaciones que únicamente es involucrar para cada uno del compuesto. Entonces, algebraicamente, al sumar ambas ecuaciones, esto más esto, tenemos que YB por P más YT por P es igual a XB P asterisco B más XT P asterisco T. ¿Sí lo ven? Únicamente estamos sumando. Ahora bien, vemos que en esta parte izquierda del lado izquierdo de nuestro signo, ¿verdad? Igual, tenemos que P, que es la presión del sistema, está multiplicando a las fracciones molares en su fase vapor. Entonces la podemos sacar, la podemos factorizar. Por tanto, factorizando P, tenemos que Y más T multiplicado por B es igual a XB por P asterisco B más XT por P asterisco T. Si se fijan, esto que está aquí es lo mismo que esto, nada más que estoy factorizando para poder generar ahorita la ecuación resultante de la presión. Y esto nada más lo estamos bajando tal cual. ¿Sí? Entonces, regresando aquí, yo recuerdo, ¿sí? Que nos enseñaron, ¿verdad? Que la suma de las fracciones molares es 1. Esta fracción, no importa que sea líquido, como lo vimos acá, que también da 1, o en su fase vapor. Entonces, en este caso, yo sin conocer el valor de YB y de YT, que son, al final de cuentas, valores que nos está pidiendo el problema, no sé cuánto vale, pero sé que la suma es igual a 1. Entonces, considerando esto en cuenta, 1 por P nos da P, ¿sale? Entonces, así se determina la ecuación para determinar la presión del sistema, en donde P es igual a YB por P asterisco B más XT por P asterisco T. Y ya tenemos la primera ecuación que involucra nuestra incógnita que nos da el ejercicio. Para esto, ustedes se quedó de tarea, ¿verdad? Determinar las presiones de vapor, en este caso del benceno y del tolueno, a 30 grados centígrados. Corroborando, ¿sí? En este caso, P asterisco B, la presión de vapor del benceno a 30 grados centígrados es igual a 0.1591 bar. Si hay dudas con respecto a cómo determinar presiones de vapor utilizando las tablas de Antoine, hay un video por el canal también, por si no está aquí, o pueden ir a asesoría, ¿sale? Y en este caso, para la presión parcial del tolueno, tenemos que es igual a 0.0488 bar. ¿Sí? Entonces, ya tenemos tanto esta variable como esta. Pregunto, ¿tenemos XB y XT? Sí. Entonces, sustituimos, ya que nos dice que el sistema es equimolar, sustituimos esta ecuación. Sustituyendo, obtenemos que P del sistema es igual a 0.5, que es la fracción, en este caso molar en su fase líquida del benceno, multiplicado por la presión de vapor previamente calculada mediante la ecuación de Antoine de 0.1591 bar, ¿verdad? Más 0.5, que es la fracción molar en su fase líquida del tolueno, multiplicada por su presión de vapor, que es de 0.0488. ¿Vale? Entonces, las unidades utilizadas de presiones de vapor son bar, por lo tanto, nuestras unidades de la presión del sistema, ¿sí? De la presión total, igualmente son en bar, dando como resultado 0.1041. Sí, 0.1040, 0.1041. ¿Sale? Ya va bajando.
Yo no sé qué tomé, que me salió 0.1041. ¿Sale? Según yo, tengo los 4, pero bueno. ¿Sale? Entonces, ahí ya tenemos la primera incógnita. ¿Dudas hasta aquí? Para eso tuvimos que generar esta ecuación por un sistema de ecuaciones. Esta ecuación que está en el recuadro sí puede venir en su formulario. ¿Sale? Nada más entiéndase de dónde sale. No se está inventando. Se está generando otra ecuación ya que hay dos incógnitas y nada más tengo una ecuación y jamás la van a poder resolver. Por eso es necesario que se haga otra ecuación para, mediante un sistema de ecuaciones, poder resolver, como ya lo vimos aquí. ¿Sale? ¿Me están copiando? ¿Sale? Me dicen, por favor, ya que todavía tenemos otra incógnita, nos dicen que determinemos la fracción molar en su fase vapor. Ya sabemos que la suma da 1, sin embargo, no sabemos cuánto le corresponde al benceno de esa fracción molar en vapor, ni cuánto le corresponde al tolueno. ¿Listo? Entonces vamos a la segunda parte del enunciado. Nos dice, ya tenemos la presión del sistema. Nos dice, y la composición de vapor que yo ya sé, por definición, que se está refiriendo a Y, fracción molar del compuesto en su fase de vapor. Entonces, con esto, partiendo, ¿verdad?, de la misma ecuación de la ley de Rolle, en donde va implícita, ¿verdad?, la Y, sí, aquí vamos a sustituir para poder despejar. Para determinar esta composición en la fracción vapor, partimos de la ecuación en donde en este caso, ¿verdad?, con subíndices del compuesto del benceno. ¿Por qué? Porque tenemos, así como tenemos XB y XT, ¿sí?, la fracción líquida para el benceno y para el tolueno, también debemos tener YB y YT. Entonces, partiendo del modelo de la ecuación del benceno, que es esta, despejamos YB, donde únicamente la presión está multiplicando, la presión del sistema está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sale? No hay más problema que ese. Y finalmente nos dice que YB es igual a XB por P asterisco B entre P. Esta ecuación, ¿la van a poner en el formulario? No. Está muy sencillo desde acá. Pues sí, ¿verdad? La del formulario es para la presión del sistema. Esa es la de presión del sistema, la presión total. ¿Sale?
Y en este caso estamos determinando la fracción en su fase vapor, en este caso del benceno. Ya tenemos todo, si se fijan, tenemos la fracción en su fase líquida, que es 0.5, la presión de vapor del benceno, que ya ustedes determinaron por la ecuación de Antoine, que es de 0.1591 bar, y P mayúscula, P del sistema, que ya la acaban de determinar, que salió de 0.1041 bar, acá por acá 10.39, 10.40, ¿sí? Eso depende de las décimas utilizadas. Entonces, si se fijan, bar con bar se eliminan y efectivamente, haciendo un análisis dimensional de las unidades en la ecuación, podemos ver, que Y, las fracciones no tienen unidades ni para X ni para Y. ¿Sale? Si se fijan acá, nosotros nada más pusimos el valor de ser equimolar, pero no tiene ninguna unidad, la fracción molar. Entonces, en este caso, regresando aquí, nos dice que Y es igual a 0.7641 para el benceno. Y para el tolueno hacemos el mismo dinámica, pero ahora sustituyendo los valores de X y de P asterisco del tolueno. Ojo, porque luego llega a pasar que sustituyen valores como que cruzados del otro compuesto y no. Desde aquí se puede ver que en las ecuaciones está involucrado o tienen que tener mucho cuidado, utilizar bien con qué compuesto están trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí está, ¿no? Sustituyendo para YT ahora, 0.5 que multiplica la presión de vapor del tolueno, que es 0.0488 bar, entre, ¿sí?, la presión del sistema, que es, que ya acaban de calcular, es 0.1041 bar. Nuevamente los bares se eliminan y nos da una cantidad de 0.2343, ¿sí?, en la fracción molar en su fase vapor. Si ustedes quieren comprobar, ¿qué tendrían que hacer? Sumar YB más YT y les debe de dar la unidad o muy próximo, ¿no? 99.9999. ¿Sí? Para que ustedes puedan corroborar igual y dicen, híjole, hice algo mal. Si ya le sale 1.3, ahí está algo mal. Entonces hay que replantearlo. ¿Cuánto le sale de YT? 0.0. Está mal. A ver, vuelve la...